En este cuadro tenemos algunos de los géneros más importantes de este tipo de texto, que es el texto literario o texto de fantasía o texto de ficción. Ajá. Ahora, lo primero que tenemos que saber es que este género se divide en 3 subgéneros. A su vez, dentro de la literatura de ficción, vamos a encontrar 3 moldes, 3 ramas, 3 variantes. Puede ser épica, puede ser lírica o puede ser dramática, ¿ok? Es bien importante que identifiquemos a la hora de estar en el examen Ceneval qué tipo de texto estoy leyendo. O sea, de entrada, si es ficción, si hay fantasía, ya sé que es un género literario, ¿verdad? Pero tengo que saber a cuál de estos 3 subgéneros corresponde. Ajá. Entonces nos dice que en la épica tenemos todo aquello donde predomina la narración y la descripción. Es ese grupo de textos fantásticos donde se nos cuenta una historia, pero que a su vez se describen personajes, se describen ambientes, se describen emociones, se describen sentimientos. ¿Ok? Por ejemplo, la novela por excelencia. Pero también tenemos ahí el cuento, la leyenda, la epopeya, el mito, la fábula. ¿De acuerdo? En todos estos géneros o formas épicas, que también se le conoce como ficción narrativa, encontramos 2 formas discursivas en común. Narración combinada con descripción, ¿sí? En cualquiera de estos, el autor nos narra un suceso en secuencia de tiempo y espacio. Ocurre algo y nos lo va contando en orden de suceso, en una secuencia de qué fue primero y qué fue después. Y al mismo tiempo nos está describiendo. Ahora, lo que importa y que tenemos que aprender como buenos lectores de textos ficticios o textos fantásticos es la diferencia entre cada uno de estos. Ajá. Y bueno, una novela, fíjense bien para los que van tomando nota. La novela, su principal característica es que es una historia larga. Es una narración larga. Muchos personajes. Una trama compleja e incluso varios asuntos tratados dentro de la misma trama. Una novela generalmente suele ser de 200 páginas, 300 páginas incluso, ¿sí? Y pues hay muchísimos personajes. Vamos a poner como ejemplo El Quijote de la Mancha, de Miguel de Cervantes Saavedra. En esa novela, Sancho y Don Quijote se van encontrando en cada pueblo una serie de personajes y la novela se amplía mucho, se extiende mucho. Entonces es poco probable que en el examen Ceneval te vaya a venir una novela, ¿verdad? Porque no te van a poner a leer 300 páginas. ¿Qué es lo que te puede venir? Una adaptación de una novela. Y bueno, en este tipo de textos, como en este ejemplo de Sancho y Don Quijote, tenemos esos 2 ingredientes, ¿verdad? Miguel de Cervantes Saavedra nos cuenta sus anécdotas y nos dice, andaban allí en el pueblo, muy contentos con su caballo Rocinante, cuando de repente se encontraron al señor tal. Les dijo y ellos dijeron y conversaron. Entonces Sancho le preguntó a Don Quijote y Don Quijote le contestó. Después siguieron su camino. Entonces, ¿sí me explico? Aquí tenemos estos 2 elementos. Narración y descripción. Narración y descripción. Hay un punto donde son inseparables, donde no podemos a veces diferenciar en qué momento se acaba la narración y la descripción. Por eso es que tenemos que tener mucho cuidado a la hora de leer. ¿De acuerdo? Ahora, un cuento. El cuento suele ser corto, a diferencia de la novela, es corto, demasiado corto. Una trama corta, pocos personajes. Piensa en cualquier cuento tuyo que te guste, más bien que te haya gustado,
a lo mejor de pequeño o que actualmente hayas leído. Incluso los cuentos para adultos siguen siendo cortos, ¿sí? Tenemos a Edgar Allan Poe con El Cuervo, por ejemplo, pequeñas narraciones que aunque son para adultos, son de misterio, son un poco terroríficas incluso, pero siguen siendo cortas. Con más razón, los infantiles, ¿verdad? Caperucita el Lobo Feroz, Blancanieves y los Siete Enanos, Cenicienta, La Bella y la Bestia. Todos esos cuentos son cortos y tienen pocos personajes, ¿sí? Entonces, es la principal diferencia entre uno y otro. Ahora, otra cosa, el cuento suele ser más fantástico que la novela. En la novela puedes tratar temas, o el autor puede tratar temas muy realistas. En el cuento es común que hablen los animales, que hablen las plantas, que hable el sol, que hablen las estrellas, porque es más fantástico. Una leyenda. Una leyenda, lo acabamos de platicar, son narraciones que se desconoce su origen, que tienen como característica principal que son hechos que la gente cuenta, la gente inventa y se van transmitiendo de generación a generación. Pero igual siguen siendo narraciones con descripciones simultáneamente. ¿Cómo vas a poder identificar en el examen una leyenda? Ten mucho cuidado en ese tipo de conectores cuando te dicen, la gente cuenta o en tal pueblo hasta la fecha todavía se escucha que pasa el jinete sin cabeza, no sé, ¿sí? O sea, una característica de la leyenda es que sigue siendo vigente, que no tiene fecha de caducidad y que es algo que aunque se cuenta en tiempo pasado, por ser una narración, al momento de que tú la cuentas, cobra vida, ¿sí? Y que no se sabe a ciencia cierta si se originó en una fantasía o en algo real, que la gente fue aumentando, ¿verdad? O quitando o poniendo. Una epopeya son narraciones cuyo tema principal y asunto central es la guerra, ¿sí? Son historias de guerra, temas bélicos, enfrentamientos entre naciones, generalmente sobresale un héroe excepcional de marcado carácter patriótico, nacionalista, se pelea por un ideal como la libertad, como la justicia, como pues incluso había guerras a nombre de Dios, por una mujer, por un territorio, ¿sí? Pero siempre hay guerra. El mito. El mito, ojo, los mitos entran dentro de este grupo de literatura porque tratan de darle respuesta a preguntas que no tienen una respuesta en común o en la que no todos estamos de acuerdo en la misma respuesta. El mito explica hechos no presenciados por el hombre. Desde que el hombre existe en la tierra ha tenido preguntas, se ha hecho preguntas. ¿De dónde vengo? ¿Quién me hizo? ¿Qué pasa cuando me muero? ¿Quién creó lo que estoy viendo? Ajá, ¿cómo se creó lo que estoy viendo? Y bueno, de ahí viene el quehacer filosófico, de ahí viene la ciencia, el quehacer científico, y de ahí mismo surge el conocimiento más antiguo de todos, que es la fe, ¿sí? Si pudiéramos llamarlo como conocimiento. Acuérdense que para muchos de los filósofos el grado máximo de saber es el de la fe. Ajá. Que ahí ya no entra ni las teorías científicas ni los conceptos filosóficos, sino aquello que das tú por creencia en tu fe. Entonces, ahí viene para muchos la respuesta total y absoluta, como en mi caso, eh, que creo firmemente en la existencia de un Dios todopoderoso. Aquí entra Dios como respuesta absoluta, pero a cada quien ha encontrado su forma de dar respuesta y explicación a esos hechos que no tienen una explicación, podríamos decirlo, científica, pues, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, el creacionismo, que dice, venimos de un ser que nos creó del barro, de la nada, hizo todo. Pero ahí entran también los evolucionistas que dicen, no, pues yo creo que vengo
del mono, que soy evolución del chango, ¿sí? Ahí entran los que dicen, no, pues que yo soy un accidente, pues una explosión, Big Bang, y esto que vemos fue producto de una casual explosión. Y cada quien encuentra su verdad. Entonces, no obstante, hay literatura que es demasiado superficial. Por ejemplo, las culturas prehispánicas dieron sus propias explicaciones y las plasmaron en textos. Uno de los pueblos más antiguos, que fueron los mayas, son los que han creado los mitos más elaborados respecto al origen de las cosas. Como sabrán, ella en su Popol Vuh, en un libro de los mayas muy conocido universalmente, ellos explican el origen de las cosas según su punto de vista, el origen de la creación del sol, de la luna, y el fin de los tiempos, incluso en esa suposición de que se terminaría cuando se terminara el calendario maya. Y todo eso entra aquí. ¿Por qué? Porque pues sigue siendo para muchos mito. Ajá. Desde luego que, por ejemplo, para los creyentes, cuyo fundamento se encuentra basado en la Biblia o la palabra de Dios, no podemos encajar la Biblia dentro de la literatura de ficción, pero pues la Biblia como libro secular, para muchos, parte de ella, porque acuérdense que la Biblia es un compendio de varios libros, parte de ella entra en este grupo de texto o incluso en la epopeya, ¿sí? En la Biblia hay todo tipo de géneros, en este sentido, hablando literariamente hablando, es uno de los libros más ricos y más completos en cuanto a los géneros literarios, si pudiéramos encajarla aquí, humanamente hablando de ella, ¿verdad? Ok, y por último la fábula, que ya lo habíamos dicho, son narraciones cortas entre animales, generalmente, que nos dejan al final una gran enseñanza o una comúnmente conocida como moraleja. Muy bien, pues estas son las formas épicas más comunes que conocemos.